Igual 121 Zorro Novelas ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Justo cuando B1 estaba explicando la historia de Kurt, llegó su barco. En el anillo de Artis, un grupo de dragones mecánicos y serpientes voladoras mecánicas, e incluso algunos gusanos oculares mecánicos y maestros de colmena mecánicos, patrullaban el perímetro exterior del planeta. Sentado en la cabina, Kurt podía ver claramente en el radar un denso atrapado de insectos mecánicos a su alrededor, que incluso estaban empezando a acercarse a su nave. Pero Kurt también percibió algo en todos los Zerg que nadie más en la galaxia había percibido jamás. Algo que los conectaba. Podía sentirlo. Era energía psiónica. Al instante, la energía psiónica de Kurt comenzó a conectarse con todo el enjambre mecánico que emanaba de su cerebro. Cuanto más cerca estaba el enjambre, más rápido lo controlaba. Las serpientes voladoras y los dragones mecánicos que originalmente esperaban para atacar se convirtieron al instante en los sabuesos más leales. Después de todo, la energía psiónica de Kurt era ahora completamente comparable a la de la Reina de Espadas, y ahora su enjambre había llegado. Kurt puede controlarlos y comunicarse con ellos en su mente. Todos los enjambres, regresen a Artis. Mientras Kurt transmitía su señal mentalmente, los enjambres lo comprendieron al instante, regresaron a la mega espiral mecánica y permanecieron inmóviles. Al ver que el enjambre mecánico que se suponía debía proteger el planeta regresaba a la torre gigante, el ayudante supuso que su comandante había llegado a Artis e incluso había tomado el control del enjambre mecánico. De hecho, dejar que el enjambre se desarrollara libremente fue lo correcto. Después de todo, el comandante necesitará un ejército poderoso que solo obedezca sus órdenes. La gente cambiará, y todo en el mundo cambiará, pero el enjambre mecánico siempre servirá al comandante. El ayudante expresó su opinión desde el interior de la colmena mecánica original. La nave de Kurt atracó en la superficie de Artis, donde su teniente y la tripulación del B1 vinieron a saludarlo, acompañados por un insecto saltador mecánico. Es un placer conocerlo, comandante. Después de todo, solo usted puede controlar el enjambre Zerg ahora mismo. Este será su enjambre Zerg. No puede ser tan simple. Sentí al único individuo descontrolado hasta ahora. Parece poseer una inteligencia superior. ¿Cómo pudo el enjambre desarrollar algo así? Kurt no entendía por qué ese ser no se había sometido aún. El ayudante inmediatamente se sintió algo avergonzado, después de todo, él era quien había creado a este individuo. Si no me equivoco, debería ser Abatur. Era una supería que creé para ayudarme en mis aviones, pero desapareció cuando el enjambre se descontroló. Ahora ha construido el enjambre más poderoso del planeta e incluso ha comenzado a crear leviatanes mecánicos. Al igual que el Abatur original, es un poderoso ingeniero mecánico Zerg y ha creado aún más enjambres mecánicos. El ayudante explicó lo que sabía hasta el momento. Abatur, interesante. Quizás sea la clave para que el enjambre se convierta en una raza auténtica, pero sin duda lo conquistaré antes de que eso suceda. Liderado por el enjambre, Kurt se dirigió a la colmena mecánica de Abatur. Sentado a lomos de un leviatán mecánico desenfrenado, Kurt sintió una extraña sensación que nunca antes había experimentado. El enjambre parecía ser uno solo con él, como si fuera sus propias manos y pies, que podía usar a voluntad. Kurt acarició los grandes colmillos de la bestia del trueno y rió alegremente. Este era su yo original. Desde que se convirtió en el líder de los mandalorianos, rara vez reía así. La mayoría de sus sonrisas eran falsas. Pero por el bien de su futura libertad, tuvo que ocultar su yo actual. Con el ultralisco avanzando a toda velocidad, pronto llegaron a la colmena mecánica de Abatur. Kurt saltó del ultralisco y, rodeado por el enjambre de insectos, entró en la colmena. En ese instante, el enjambre Zerg en la colmena principal, a excepción de Abatur, detuvieron lo que estaban haciendo y acudieron al lado de Kurt para darle la bienvenida a su rey. Abatur vio a Kurt frente a él. Ya conocí la mayor parte de su historia gracias a B1 y sabía que este era el verdadero cerebro detrás de su creación. También sentí un fuerte deseo de someterse a él. Tú eres la voluntad del enjambre, y yo soy el cuerpo del enjambre. Juntos nos convertiremos en el verdadero enjambre y en los amos del universo. Abatur se resistió a las órdenes de control de Kurt. Kurt miró al mecánico Abatur, que era mucho más alto que él.
Quizás no entiendas tu propio rol. Al principio, solo eras una IA inteligente, una ingeniería mecánica Zerg. Si sigues cerca, no tendrás más remedio que controlarte por la fuerza. Entonces, también te convertirás en una nueva versión de ti misma, una ingeniera que trabajará aún más para mí. Kurt le profirió palabras de miedo extremo a Abatur. Después de todo, ahora había evolucionado a una nueva especie y no quería morir tan fácilmente. Para Kurt, una inteligencia artificial evolucionada podría ser muy rara e incluso imposible de replicar, pero lo que necesitaba era un asistente, no un enjambre libre de Zerg bajo su control. 3. Kurt abrió la boca y contó hacia atrás 2. Para entonces, Abatur ya había percibido el inmenso poder de Kurt a través de sus habilidades psíquicas. Se sintió como una hormiga en su presencia, mientras que Kurt era Leviatán. Mi querido maestro. Me someteré a ti. Tu voluntad es la voluntad del enjambre y será mi camino. Abatur ya había vinculado su energía psiónica al enjambre y estaba bajo el control de Kurt. Una decisión muy inteligente. Controlarás el desarrollo del enjambre, y podrás elegir en qué planetas vivir. Tendrás la última palabra. Kurt compartió el control del enjambre mecánico con Abatur, lo que lo convirtió en el líder. Abatur estaba rebosante de alegría. Al fin y al cabo, ya había soñado con derrotar a todos los enjambres Zerg y convertirse en el controlador, y ahora había cumplido su sueño con creces. Entonces, déjame presentarte a la especie más poderosa del enjambre. El Leviatán. Abatur describió el tamaño futuro de la eclosión del Leviatán. Con una longitud ultralarga de 3000 metros, es prácticamente una especie nacida para la guerra, con capacidades de transporte y ofensivas imparables. Kote se acercó y preguntó cuánto tiempo tomaría fabricar una de estas cosas. Mientras haya suficientes recursos, solo tomará 3 meses producir Leviatán de forma continua. En el futuro, estudiaré más especies para modificar el enjambre y hacerlo más fuerte. Dijo Abatur, expresando su sueño. Después de todo, fue creado para este propósito. Kurt sintió que el futuro del enjambre se convertiría en su fuerza más importante, después de todo, era diferente de los insectoides biónicos y mecánicos, y se había convertido en una nueva raza en la galaxia. Imagina cómo sería usar un jaula invencible de insectos mecánicos para luchar contra los locos y Uzan, quienes odian la tecnología mecánica. El más fuerte contra el más fuerte, un enjambre de insectos mecánicos creado originalmente a partir de las criaturas más poderosas contra los locos y Uzan, la tecnología biológica más poderosa de la galaxia de Star Wars. ¿Quién es la criatura más fuerte? Sin embargo, se necesitarán al menos muchos años para conocer el resultado. Kurt observó el bloqueo mecánico desde Artis. Como líder, quería pasar más tiempo con ellos. Incluso viajó a otro planeta por primera vez en un Leviatán mecánico para presenciar de primera mano cómo el enjambre mecánico erosionaba un planeta, y su poder no era mucho menor que el del enjambre original. Los nanobots que se asemejan a alfombras de hongos se extienden por la superficie del planeta, mientras que las abejas obreras mecánicas usan sus propios cuerpos para construir nuevas incubadoras mecánicas, que sirven como base principal de los Zerg y erosionan todos los recursos del planeta. Desde que el camino de la unidad comenzó a extenderse por la galaxia, muchos de sus oponentes, acechando en las sombras y rivales de las órdenes Jedi, han comenzado a viajar a Baldir, queriendo ver por sí mismos si el camino de la unidad y las órdenes Jedi podrían chocar, o buscar su ayuda. Granta Omega, hijo del Jedi oscuro Thanatos, es dueño de muchas de las minas de los anillos exteriores y posee inmensas riquezas. Sin embargo, su única ambición es vengar a la Orden Jedi, matar a Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, y eliminar a todos los asociados con Qui-Gon Jinn. Después de todo, su padre murió a manos de Qui-Gon Jinn. Aunque él estaba muerto, sus familiares no lo estaban. Ahora ha llegado a Baldir para ver si puede cooperar con el camino unificado. Después de todo, su padre le había contado mucho sobre la fuerza, e incluso había mantenido contacto con ellos después de la muerte de su padre y la salida de Dooku de la Orden Jedi. Granta, con capucha, apareció frente al templo mandaloriano en Baldir. El templo mandaloriano, semiabierto, es una atracción turística, y a menudo se puede ver a estudiantes del camino de la unidad paseando por él. Naturalmente, Granta entró en el templo con la intención de encontrar a un hombre llamado Kurt Bizra. Sin embargo, Kurt no estaba en Baldir en ese momento. Estaba cultivando un vínculo con los Zerg. La gente caminaba alrededor de Granta, pero no recordaban su rostro en absoluto.
Incluso quienes lo acababan de conocer no podían describir su apariencia. Aunque Granta Omega no poseía la fuerza, era, sin duda, el extremo opuesto, un vacío de la fuerza. Esto es prácticamente inaudito en toda la galaxia, la Vía Láctea. La fuerza parece estar ausente en sus formas de vida, como si fueran pizarrones en blanco. Aún así, Granta todavía necesitaba mantener su disfraz, ya que tenía una identidad recta y necesitaba estos pequeños trucos para cubrirse. Entre los tomos de la fuerza abiertas al público, Granta tomó uno, encontró un lugar y comenzó a estudiarlo, mientras observaba a todos a su alrededor. Hoy, mientras Z estaba en la biblioteca investigando noticias sobre los locos Yuuzhan, vio a un hombre entre ellos que llevaba una capucha y actuaba con mucha cautela. Sintió mucha curiosidad. ¿Por qué era así? ¿Podría ser que algún Sith hubiera venido de visita? Z cubrió el cuerpo de Granta directamente con la fuerza, pero él no podía sentir la fuerza sobre él en absoluto. No, los clásicos dicen que incluso los robots poseen la fuerza, y todo posee la fuerza. Pero Kurt mencionó algo antes. Que Yuuzhan el loco parece ser alguien que no posee la fuerza en absoluto. ¿Será cierto? Pensó Z. Había venido a investigar los registros del Mandaloriano, pero no se mencionaba a Yuuzhan el loco. Pero ahora parece que alguien lo ha encontrado. Sin embargo, no deberíamos llamar demasiado la atención en la biblioteca ahora mismo. Deberíamos ir a buscarlo cuando salgamos del templo. Aunque no sea Yuuzhan el loco, definitivamente no es una buena persona. No hay nadie más misterioso que él en el templo. Incluso el mismísimo Sid lo ha visto aquí antes, pero nunca se ha comportado así. Es como si les estuviera diciendo abiertamente a todos que es muy misterioso. Z miró a Granta a lo lejos, quejándose interiormente. No mucho después de que Granta terminara de leer los puntos de vista sobre el camino de la unidad, descubrió que si bien enseñaban el lado oscuro, también unificaban el cultivo del lado luminoso, y habían tenido un contacto considerable con la Orden Jedi, e incluso tenían conexiones significativas con sus creadores, Kurt Vizra y Qui-Gon Jinn. Dado que ese es el caso, necesito encontrar una oportunidad para matarlo, ni hablar de cooperar. Pero entonces podré llevar a todos los demás al experimento. Con esto en mente, abandonando el templo mandaloriano, con Z siguiéndolos de cerca. Pero Z descubrió que no podía seguirle el ritmo. Se escabulló fácilmente, mimetizándose con la multitud, y ni siquiera la fuerza pudo rastrearlo. En ese momento, Granta estaba sentada en un café, se había quitado la capa, estaba tomando café y miraba por la ventana a Z, que lo estaba buscando. Después de todo, es un maestro del crimen. Para él, la capa es solo el disfraz más básico, capaz de atraer a quienes desean encontrarlo. Pero una vez que se quita la capa y revela su rostro, nadie pensará jamás que un empresario con una fortuna incalculable cometa crímenes. Aún es muy inexperto, pero se parece un poco a Kurt Vizsla. ¿Son parientes? Granta, mientras sorbía su café, miró a Z y murmuró algo para sí mismo. Pero en ese momento, un hombre de Cali se sentó de repente frente a él. Hola señor, este asiento está ocupado, dijo Kalman. Era claramente Neer, el ayudante que Z había traído. TSK. ¿Hay más de un rastreador? Granta le echó café en los ojos a Neer, sacó al instante su pistola Blaster Kid 21 de la cintura y disparó, pero su cuerpo atravesó el cristal y cayó a la calle. Neer usó la fuerza para controlar el café derramado y el rayo de energía dirigido hacia él. Z, que esperaba en la calle, vio a Granta huir y lo persiguió rápidamente. La policía, que mantenía la seguridad vial, también acudió rápidamente a la zona de donde provenía el ruido y vio a Z persiguiendo a un forastero. Sígalo. Gritó Z. Neel también emergió del cristal roto y usó la fuerza para agarrar a Granta, que estaba huyendo, pero claramente fue inútil para él ya que la fuerza pasó justo a su lado. Sin embargo, los transeúntes no mostraron mucho pánico cuando Granta era perseguido por la calle. Sabían que estas personas eran mandalorianas, y aunque no lo eran, más o menos creerían en la fuerza de quienes los rodeaban. Al poco rato, una mujer que llevaba a su hijo a pasear sacó su pistola blaster y apuntó con precisión al pie de Granta. Un rayo blaster impactó con precisión, y los demás mandalorianos cercanos también sacaron sus armas y apuntaron a Granta, perseguido por Z y la policía. Ah. Granta perdió el equilibrio y cayó al suelo al instante. Para cuando se giró, más de una docena de pistolas blaster ya lo apuntaban. Aunque quería escapar, solo podía rendirse en ese momento.
Un guardia de la muerte que estaba de vacaciones cerca inmediatamente sacó sus esposas y sujetó a Granta, guardando también sus armas y diciéndole que no se moviera o le daría una descarga eléctrica. Z llegó con la fuerza policial y Granta fue inmediatamente arrojado al suelo por la gente para que la policía lo controlara. Todos los residentes que participaron en la cacería fueron recompensados inmediatamente por la policía con 300 créditos cada uno, y el padre o la madre con el niño recibió 500. Si bien estos créditos podrían parecer mucho en la galaxia para algunas familias que viven en los sectores Valdir y Mandaloriano, no eran mucho para ellos, ya que todas las políticas de Kurt priorizaban a los mandalorianos sobre los demás. La multitud se dispersó rápidamente y les dijeron a los demás que podían hablar si necesitaban algo, ya que todos eran mandalorianos. Pero la policía no sabía realmente por qué Z quería arrestarlo, pero ¿acaso necesitaban una razón? Cualquiera que causara caos en Valdir debía ser arrestado primero, porque quién sabe si alguien lo había enviado para hacerle algo malo. La policía llevó rápidamente a Granta a la sala de interrogatorios. Por supuesto, no eran ellos los que estaban siendo interrogados, sino Zeta y Neil. En la penumbra, Zetana, cuyo rostro tenía un parecido del 80% al de Kurt, estaba interrogando a Granta Omega. Habla, ¿quién te envió? ¿Sith? ¿Jedi? ¿O alguna otra organización de la fuerza? No era la primera vez que Zeta se topaba con alguien de otra organización de la fuerza. Pero él fue el primero en atreverse a causar destrucción en Valdir e incluso intentar escapar. Granta mantuvo la cabeza gacha y no dijo ni una palabra, como si no hubiera nadie cerca. Pero en su corazón, estaba lleno de arrepentimiento. ¿Por qué tuvo que disparar? Ese no era el comportamiento de un genio criminal como él. Antes de eso, podría haber dado una razón y haber salido con la suya. ¿Por qué tuvo que disparar? ¿Fue porque lo estaban vigilando? Recuerde el nombre de dominio de este sitio. Lea novelas taiwanesas en su Perzan. Granta estaba llena de arrepentimiento. Este fue el mayor fracaso de su vida. Antes, incluso si fallaba, no lo atraparían e incluso podía correr por ahí en otros pubs. ¿Pero por qué era diferente en Valdir? ¿Fue por ese maldito desconocido? Sí, definitivamente. Z dio vueltas a su alrededor, mientras Neer bebía el café que acababa de comprar en ese momento y compró también una taza para Z. Claro, te obligaré a decirlo aunque no quieras. Vamos. Z llamó al Neer del anciano para que se uniera a él en la técnica de control mental. Neer se puso de pie y le presentó las manos a Granta, al igual que Z a su lado. ¿Quién eres exactamente? ¿Quién eres exactamente? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Mientras ambos hacían preguntas y se utilizaba el control mental de la fuerza, Granta, que había estado en silencio, finalmente habló. No te diré nada. Gritó Granta amenazante. Z y Neil intercambiaron una mirada y asintieron, decidiendo aumentar sus esfuerzos. Pero Granta cambió de repente su expresión, su anterior mirada feroz desapareció y habló con calma. No creerás que dirás eso, ¿verdad? No eres tan tonto, ¿verdad? La fuerza es inútil contra mí, así que déjala. Neil se rió de arrepentido. Claro que lo sabía, después de todo, ya lo había intentado antes. Ya no era tan gentil como Z. Era un poco más despiadado con un mandaloriano que había crecido en el entorno de Cali y vivía en Valdir. Agarró a Granta por el cuello y lo levantó en el aire. ¿Te parece interesante? Ya me enfrenté a un Sith así antes, y adivina cuántos son difíciles. Preguntó Neil con una sonrisa. Z intervino desde un costado. Quizás puedas romper el récord. El Sith duró varios segundos usando la fuerza. Buena suerte. Granta, que había sido levantado, atacó la mano de Neil con sus manos esposadas. 10. 9. 8. 7. El rostro de Granta estaba pálido. Estaba a punto de ser estrangulado hasta morir. En ese momento, se dio cuenta de que el hombre de Cali frente a él no bromeaba. Si no hablaba, lo estrangularían al instante. No le importaba quién fueras ni qué tipo de poder tuvieras. Yo digo, por favor, déjame ir. Granta dijo estas palabras con todas sus fuerzas, y entonces sintió la sensación de estar viva por primera vez en mucho tiempo. Fue arrojado bruscamente directamente al suelo. ¿Ves? Te dije que este truco funcionaría. Parece que no podrá batir el récord, dijo Z con un dejo de decepción. Al observar a los dos demonios frente a él, Granta respiró hondo.
Pero desde cierta perspectiva, quizás no eran realmente amigos ni nada parecido a la Orden Jedi. Después de todo, parecía que estos dos tenían un lado oscuro. Neil y Zeta le dieron a Granta mucho tiempo para prepararse, ya que el tiempo era lo último que necesitaban. 10 minutos después, Granta finalmente se recuperó, se levantó del suelo y se sentó en una silla, mientras Neil y Zeta acababan de terminar su café. Mi nombre es Granta Omega y Granta estaba a punto de presentarse cuando Zeta lo interrumpió. No revelas tu falsa identidad, Vadir tiene la capacidad de descubrir quién eres realmente. No revelaré mi falsa identidad. Parece que realmente tienes uno. Granta Omega, mi padre era un caballero Jedi que se separó de la Orden Jedi, pero no heredó su talento de la fuerza. Sin embargo, adquirirá otras habilidades. La fuerza no me afecta. Vine a Valdir solo para ver si el camino de la unidad podía mejorar mis habilidades. Realmente no tengo intención de hacer nada malo. Entonces, ¿por qué disparaste y saltaste por la ventana para escapar cuando yo estaba sentado frente a ti? Si se tratara de alguien sin la fuerza, podrías haberlo matado. ¿De verdad no tienes malas intenciones? Decir la verdad te hará bien, le recordó Neil. ¿Y tu identidad? Deja de decir tonterías y ve al grano. Z golpeó la mesa, diciéndole que dejara de divagar. De acuerdo, admito que he sido hostil, pero no contigo. Simplemente soy hostil con todo lo relacionado con Qui-Gon Jinn. Si quieres saber mi identidad, puedes encontrar mi información en la Olored. Z comenzó a buscar a su alrededor y los resultados llegaron rápidamente. La persona a cargo de la compañía minera alienígena, francamente, no me sorprende. Tu arrogancia me hizo adivinar este resultado, pero no tienes ningún privilegio especial aquí. Es mucho dinero, pero oí en las noticias que todo se debe a la opresión de los mineros. En Mandalorian, gente como tú sería ejecutada, así que sigue hablando de tu negocio. Granta se sorprendió al ver que las dos personas frente a él no mostraron ninguna sorpresa. Es normal. Muchos individuos sensibles a la fuerza en secreto son en realidad empresarios o políticos famosos. Ah, cierto, tú no eres exactamente una persona sensible a la fuerza. Está bien, las palabras de Z claramente hirieron a Granta, quien continuó explicando sus intenciones. Originalmente quería cooperar contigo, pero después de enterarme de la relación de Kurt Vizra con los Jedi y Qui-Gon Jinn, solo quería matarlo, así que me capturaste cuando estaba a punto de irme, reveló Granta sus verdaderas intenciones. Al escuchar las palabras de Granta, ambos sintieron al instante que no lo habían golpeado en vano, y que deberían haber sido golpeados aún más severamente. En realidad quería matar a todos los relacionados con el maestro Qui-Gon, incluidos ellos dos e incluso Anakin. Es más, incluso tuvo la audacia de querer matar a Kurt. No aguanto más, seguiré luchando. Neer presionó los puños y se lanzó directo a golpear a Granta. Z expresó su apoyo y pateó fuertemente a Granta, quien intentaba ser derribado al suelo. Granta, aún confundida sobre lo que había hecho mal, estaba completamente desconcertada. ¿Por qué la golpearon? Solo decía que quería matar a Kurt. ¿No se supone que los cultivadores del lado oscuro son traicioneros y destruyen a sus maestros? ¿Acaso los cultivadores poco entusiastas no hacen lo mismo? Los dos se detuvieron rápidamente, conscientes de que morirían si seguían luchando. Inmediatamente llamaron a un robot médico para que lo tratara y luego informaron de la situación a Kurt, quien dirigió la expansión del enjambre mecánico. Al enterarse de esta noticia en el lejano planeta Artis, Kurt decidió regresar y ver qué estaba pasando. Parecía que una de las personas más ricas de la galaxia había sido capturada e incluso golpeada hasta casi morir por su propia gente. Quizás esto les permitiría anexar la galaxia. De camino al encuentro con Badil, Granta se encontró acostado solo en un rincón de la sala de detención, acurrucado solo. Al recordar lo poderoso que solía ser, capaz de derrotar fácilmente a varios caballeros Jedi por sí solo, ahora está confinado a un pequeño rincón en este espacio reducido, incluso comparte este lugar con varias personas cuyas identidades ni siquiera conoce. Un hombre rubio lo observaba fijamente mientras dos hermanos Zabrak estaban sentados en un taburete en otro lugar, observándolo atentamente. Chico, ¿por qué te arrestaron? ¿Intentaste robarle sus cosas y también te arrestaron? Un Zabrak de piel gris, al que incluso le faltaba el ojo derecho, pateó a Granta y gritó. Que te jodan. Granta no soportó que lo trataran así y se acercó de inmediato a pelear con él.
Mientras tanto, el otro Zabrak que estaba en cuclillas en el taburete se levantó de repente y le asestó una patada voladora. Pero el hombre rubio simplemente vio como los hermanos Zabrak golpeaban a Granta, temeroso de que a él también lo golpearan. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Granta no eran malas, pero contra los dos Zabrak más fuertes seleccionados de Datormir, solo logró resistir unos pocos movimientos antes de ser derribado al suelo nuevamente, donde solo pudo soportar sus brutales palizas. Después de un rato, los dos dejaron de pelear a puñetazos y escupieron a Granta. Pensé que era un tipo duro, pero no aguanta más que unos pocos golpes. Recuerda mi nombre, Luber. Núcleo. Los dos hombres permanecieron con los brazos cruzados, mirando al desalinado Granta en el suelo. Atel Dark, ven a salvarlo. No dejes que muera aquí. No quiero que ese Kali cause problemas. Roll señaló a Atel Dark, quien se escondía en un rincón y era el hombre que había estado mirando a Granta. Al escuchar la orden de Roll, Atel rápidamente recuperó las herramientas de rescate de debajo de su cama y fue a ayudar a Granta. Atel arrastró a Granta hasta su cama y comenzó a desinfectarla para evitar complicaciones derivadas de la infección. Fuera de la sala de detención, Zeta y Neer pudieron ver claramente que ninguna de estas personas era buena. Todos eran individuos sensibles a la fuerza que habían caído completamente al lado oscuro, e incluso querían robar del templo mandaloriano. Los hermanos Rory Kern, de Datomir, fueron enviados a probar la fuerza del camino de la unidad y a robar todos los archivos. Fueron derrotados por Zeta y encarcelados en una sala de monitoreo especialmente preparada para individuos sensibles a la fuerza. En cuanto a Tel Dark, fue enviado por el conde Dooku para secuestrar solo a estudiantes del camino de la unificación. Inicialmente se unió al grupo, pero fue capturado por Neel, quien descubrió que solo pensaba en liberar completamente el lado oscuro. Fue golpeado casi hasta la muerte y arrojado a la sala de supervisión. Entonces Atel Dark golpeó a las dos primeras personas hasta ponerlas de rodillas, lo que explica por qué había suministros médicos debajo de su cama. Zeta y los demás tenían miedo de que muriera allí. Gracias, dijo Granta en voz muy baja. Después de todo, casi nunca había pronunciado esa palabra en voz alta. Me llamo Atel Omega. Me llamo Atel Dark, puedes llamarme simplemente Atel. Si quieres una oportunidad de venganza, aquí la tienes. Atel sacó unas pequeñas tijeras de un montón de suministros médicos y se las entregó a Granta. Granta sospechó de inmediato. No se trataba solo de un complot para hacerle daño. Era una conspiración. Parecía que quienes estaban en esa sala de detención no eran simples. No, gracias, Atel. Creo que deberías quedártelo. No siento tanta hostilidad hacia Rory Kern, dijo Granta en voz baja. En ese momento, Roel, que fingía estar meditando, se acercó y le arrebató las pequeñas tijeras de la mano a Atel. Ha pasado esta prueba, pero ten cuidado. En esta habitación para 4, mi hermano y yo somos tus reyes. No intentes rebelarte contra nosotros, porque será en vano. Rock sonoramente y le dijo a Granta, que estaba acostado abajo. Granta maldijo para sus adentros. Este maldito Atel tramaba algo indecente. Si aceptaba la paliza, sufriría aún más. Su futuro sería aún más miserable. Zeta miró a las 4 personas a través de la ventana unidireccional y no pudo evitar suspirar. 4 personas aún pueden inventar algo así. Suspiro, el lado oscuro realmente hace mucho daño. Esperamos a que llegue Kurt y veamos qué hacemos con ellos. Al fin y al cabo, lo máximo que han estado encerrados es casi medio año, dijo Neil con impotencia. No podemos dejar que coman y beban gratis. Hablando de Kurt ha llegado. ¿Tanto tiempo ha pasado? Kurt apareció de arrepentido detrás de los dos y dijo. Sí, hay. Zeta se sobresaltó. No había sentido la presencia de Kurt en la fuerza ni oído sus pasos. Kurt había aparecido detrás de ellos en silencio. Kurt notó su sorpresa y explicó. Este es un traje de combate sigiloso de nuevo desarrollo, equipado con un talismán que yo mismo fabricó para protegerse de la fuerza. Cada uno tendrá un conjunto como equipo de fuerzas especiales. Kurt explicó el traje de combate ajustado que llevaba puesto. En cuanto a estos 3 inútiles, déjenmelos a mí. En cuanto a Granta Omega, sigue siendo útil, pero necesitaremos algunos trucos para acabar con él. Kurt sacó un producto de StarCraft, una neurotoxina de detrás de él. ¿Qué es esto? Ninguno de los dos tenía la menor idea de su desarrollo. Una vez que esto se implanta en sus cuerpos, se convertirán en nuestros sirvientes.
Kurt entusiasmado con malicia. Después de todo, esta cosa era originalmente una creación mecánica implantada en los cuerpos de los agentes fantasma. Se convertirían en los futuros agentes fantasma de Mandalorian, en el frente de batalla, y toda la información sería proporcionada por ellos. Los dos asintieron repetidamente, indicando que la cosa era realmente útil, pero que nadie más debía saberlo. Después de todo, nadie quiere ser controlado por alguien en ningún momento. Al contrario, si Kurt no la hubiera controlado, ambos la habrían destruido sin dudarlo. Cuando Kurt entró en la sala de detención y abrió la puerta, 4 pares de ojos se giraron inmediatamente para mirar hacia la entrada. Los 4 reconocieron quién era este hombre, pues pudieron verlo en la información que les proporcionaron y en la red holográfica. Era Kurt Vizra, el verdadero controlador de Mandalorian y el rey sin corona de Mandalorian. Los hermanos Rory Kern, que alguna vez fueron extremadamente feroces, perdieron rápidamente su antiguo comportamiento de jefes y se quedaron obedientemente en la esquina. Quizás todos sepan quién soy, así que no entraré en muchos detalles sobre mí. Supongo que han estado comiendo y bebiendo gratis en la sala de detención durante demasiado tiempo. Ahora les toca pagar el precio. Claro que pueden discrepar, en cuyo caso pueden ser ejecutados. Nunca levante enemigos inútiles. Kurt explicó brevemente sus condiciones y los 4 abandonando apresuradamente la sala de supervisión. 3 de ellos sintieron el poder de la fuerza por primera vez en mucho tiempo, pero Grant albergaba infinitas dudas en su corazón, pero nadie las respondería por él. Los policías se acercaron, esposaron a los 4 hombres y les cubrieron la cabeza para que no vieran nada del exterior. Un avión de clase Kemurg los esperaba fuera de la sala de detención. Los hombres subieron al avión uno por uno, seguidos de cerca por Kurt. Grant ya estaba entrando en pánico. ¿Iban los mandalorianos a empezar a estudiarlos e intentar copiarlos? En menos de una hora, el portaaviones clase Kemurg llevó a todos a un planeta en el sistema Zambar. Tras una parada suave, los portaaviones les quitaron las capuchas al grupo y los escoltó a otra sala que parecía un laboratorio de investigación. Aunque este lugar no es un instituto de investigación, está estrechamente relacionado con uno. El Instituto de Investigación es solo un departamento subordinado, y este es el campo de entrenamiento de los agentes fantasma. La capacidad de producción del traje de combate sigiloso modificó dista mucho de ser suficiente para formar un ejército en solitario. Como máximo, solo puede usarse para formar fuerzas especiales compuestas por varios escuadrones. Esto se debe a que el elemento más crucial es el talismán que forja la fuerza de ocultación, cuyo refinamiento requiere un tiempo considerable. La mayoría de los seleccionados ahora son agentes especialmente entrenados por clones de Kurt, pero ninguno de ellos tiene la fuerza, por lo que Kurt pensó en usar a estos tipos como operativos especiales para los agentes fantasma. El grupo estaba ubicado en sus respectivas habitaciones, con Kurt de pie en la puerta. De ahora en adelante, lo harán todo por los mandalorianos. De ahora en adelante, todos serán colegas. Recuerden sus identidades, todos serán agentes fantasma. Será nuestra espada más afilada para infiltrarse en el enemigo. Si lo entienden, la operación puede comenzar. Por orden de Kurt, varias personas que ni siquiera se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo quedaron inmediatamente inconscientes por la anestesia administrada por el robot médico que esperaba en la habitación, sin siquiera tener la oportunidad de resistirse. La cirugía de las 4 personas comenzó rápidamente. El robot médico empezó a funcionar e implantó los implantes mecánicos en sus cuerpos. Pero aún así, no era del todo fiable. ¿Qué pasaría si hubiera una falla o se les retiraran los implantes? Por supuesto, Kurt usó sus poderes psiónicos para realizar pequeños cambios en su forma de pensar, como cambios subconscientes en su lealtad hacia Kurt. Aunque esto fue muy difícil, no lo fue para Kurt, quien ahora controlaba millones de enjambres de insectos mecánicos. Durante la cirugía, Kurt salió de la sala de investigación y se dirigió a la base de entrenamiento exterior, donde cientos de clones de Kurt se entrenaban. En contraste, había cientos de personas de la Guardia de la Muerte o de compañías de seguridad que eran más aptas para entrenarse como agentes fantasma. Todas estas personas formaban un equipo de 300 agentes fantasma, cada uno de ellos extremadamente hábil en el combate individual. Eran muy hábiles tanto en operaciones en equipos pequeños como en misiones de infiltración. La tarea ahora era entrenar a las pocas personas que aún se sometían a cirugía para que se convirtieran en agentes fantasma y pudieran continuar su misión.
Es importante entender que a veces un agente hábil vale más que una victoria directa, ya que la inteligencia es primordial. Una hora después, los 4 hombres habían terminado sus cirugías y les habían implantado las máquinas. Salieron a recibir a Kurt. Duque Kurt, por favor dé la orden. Los 4 hombres se arrodillaron junto a Kurt. Aunque aún conservaban su propia conciencia, esta había sido parcialmente alterada. A los ojos de Kurt, serían sus secuelas más leales. Estoy mirando el más valioso, dijo Granta Omega, señalándolo. Granta, continúa con tu misión, pero recuerda no perjudicar a Obi-Wan ni a Anakin, y empieza de vender en corto los activos de la compañía para que Vadil pueda tomar el control de la tuya. Ese es tu trabajo. En cuanto a ustedes, primero envíen una señal de seguridad a sus respectivos dueños originales, completen el entrenamiento de agente fantasma aquí y luego regresen para continuar con su trabajo encubierto. ¿Entendido? Kurt dio instrucciones a los 3 restantes, ya que no los necesitaban en ese momento. Entendido. Los 4 hombres se pusieron de pie y comenzaron a cumplir las órdenes de Kurt. Granta regresó a Vadil a bordo del portaaviones clase Kemurk y comenzó sus operaciones. Mientras tanto, Kurt también tenía sus cosas que hacer, al igual que Z, buscando noticias sobre los locos Yuzan. Después de todo, eran una gran amenaza, y quién sabía cuándo llegarían a la galaxia actual. De vuelta en Mandalorian, Kurt pasó sus días en los archivos, pero los archivos eran simplemente demasiado grandes, con demasiadas cosas, y muchos archivos eran de origen incierto, lo que lo hacía bastante difícil incluso con la ayuda de múltiples robots. Durante esos días, Shatin venía a diario a ver cómo estaba la situación, pero Kurt no le contó a su primo la situación actual. Después de todo, nadie sabía si los Yuuzhan Vong llegarían a la galaxia en una década aproximadamente, ni si realmente existían. Sabía que Star Wars se dividía en el canon antiguo y el nuevo, pero parecía que su versión era un híbrido. Finalmente, una historia de la nueva cruzada mandaloriana registra una extraña nave espacial asteroide que encontraron mientras perseguían piratas. Sus ataques incluso fueron capaces de derretir la armadura mandaloriana, un fenómeno nunca antes visto en la galaxia en ese momento. Finalmente, la nave perseguidora se adentra en el desierto. El comandante Canderus Aldo persiguió la nave espacial sin descanso, pero las ondas solo llegaron al borde de la galaxia en ese momento, y él creyó que la nave espacial estaba cortando a la muerte. Esto es todo. Gritó Kurt. En ese momento, Satine, que venía corriendo, oyó los gritos de Kurt y se acercó a preguntar qué pasaba. ¿Qué encontraste? Has estado todo el tiempo en los archivos estos últimos días. Satine no entendía qué la emocionaba tanto. ¿Es esto, primo? Esta es la evidencia de la invasión de la civilización extraterrestre. Si es así, deberían venir pronto. Dijo Kurt alegremente. Era una prueba sólida, y podría convencer a más gente. Shatin tomó el archivo de la mano de Kurt, miró los registros de esa época y descubrió que realmente era cierto. ¿Entonces esperas que vengan? No, primo, esto demuestra que debemos aumentar el número de tropas. Esto no se puede resolver pacíficamente. Según mi entendimiento y mi profecía, arrastrarán toda la galaxia. Entonces, ¿todo se reduce al ejército y su equipo? Shatin no esperaba que Kurt pensara en eso. Sí. Si es así, podrías decírmelo sin más. ¿Por qué sigues buscando pruebas tan vagas e infundadas? ¿Crees que soy una vieja testaruda? ¿Solo tengo miedo? No hay nada que temer, Kurt. Debes saber que todo lo que hacemos es por los mandalorianos. Cambiaré cualquier ideología que les convenga. Ya no soy el chico de 16 años que solo conoció la paz. Puedo ver cómo se ve la galaxia ahora. La paz está desapareciendo. Entonces, primo, ¿estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo, porque la República sigue observándonos con codicia. Además, la policía ya está semimilitarizada y en expansión, e incluso han comenzado a construir en secreto nuevos acorazados en el astillero. Sé todo esto. Esto es mandaloriano, y yo soy el duque. Mi primo es increíble, ¿podemos agregar aún más ahora? Yo me encargaré de todo. No me importa sacrificar mi paz por el bien del pueblo de Mandalor. Justo cuando Mandalorian y Satine comenzaron a luchar por el futuro de Mandalorian. Un avión de transporte clase Hércules encargado al astillero Vadil está transportando carga a través de la galaxia, pero esta vez se le ha acercado un comprador inesperado.
¿Quieres decir que necesitas 30 robots de lujo BD-3000? ¿Y todo tipo de artículos de lujo traídos de toda la galaxia? Vesalista, la capitana de esta nave de transporte clase Hércules, escuchó esta petición bastante vaga. Así es. Te enviaremos a esta coordinada y una nave vendrá a escoltarte. En cuanto a la recompensa, digamos que es el doble. ¿Qué tal 2 millones de créditos de la República? ¿Qué? El capitán Visalista se desmayó al instante y el primer oficial lo ayudó rápidamente a levantarse. Mantén la calma del capitán. Esta es nuestra oportunidad de hacernos ricos. Asegúrate de tratar bien a este gran comprador. El primer oficial rápidamente pellizcó el surco nasolabial del capitán. Capitán, agárrese fuerte y quédese quieto. La otra parte, pensando que el precio no era satisfactorio, habló rápidamente. ¿Es demasiado peligroso? Puedo agregar otros 100.000. Es muy importante para mí. Pero si es posible, ¿podría traer algunas armas? Gracias. Le dijo sinceramente la misteriosa compradora al capitán Visalista. El capitán, ya recuperado, respondió con la ayuda del primer oficial. No hay problema, resolveremos todos sus problemas, con la gloria del Mandaloriano. Confío en ti. Eres el capitán que he elegido con tanto esmero. La misteriosa compradora dio por terminada la comunicación. La gente en el barco comenzó a buscar un artículo de lujo raro que pudiera ofrecer al comprador. Mientras tanto, el capitán Visata pensaba en cómo comprar 30 robots de lujo BD-3000. Tras pensarlo mucho, conclusiones que tendría que buscar contactos, ya que fue uno de los primeros en unirse al Duque Kurt y había llegado tan lejos gracias a su patrocinio. Entonces llamaron a Kurt. Una vez conectado, la proyección holográfica de Kurt apareció en él. ¿Qué pasa, pequeña Besa? ¿Pasó algo mientras comerciabas? Kurt era muy amable y cariñoso con todos los mandalorianos, especialmente con aquellos que habían estado con él desde la primera generación, ya quienes incluso había rescatado en aquel entonces. Visalista empresarial con la cabeza. No es nada, jefe Kurt. Es solo que necesitamos 30 robots de lujo BD-3000 ahora mismo, y no tengo los medios para conseguirlos. 30 robots de lujo BD-3000. Menuda cosa. No te preocupes, ayudaré a cualquier mandaloriano que lo necesite. Ven con Vadir más tarde y te ayudaré a prepararlos y a contactar con un representante de la compañía de mecánicos de ocio para que puedas ponerte en contacto. Kurt pensó en el fabricante de los robots de lujo BD-3000. Kurt es el mejor. Exclamó Visa dulcemente. El primer oficial y varios miembros de la tripulación a su lado también veían a Visa por primera vez, y también aprendían por primera vez por qué Visalista, de 20 años, podía comprar un barco de transporte clase Hércules. Porque su jefe era Kurt Vizra. Jefe, nunca dijo que usted y el Duque Kurt tuvieran esa relación. El primer oficial a su lado estaba igualmente sorprendido. Ay, quería pasar desapercibida, pero no tuve otra opción. Esto es un asunto serio, y ganaremos casi 1 millón de créditos en un solo viaje. Dividiremos las ganancias entre todos. Visalista le dio una palmadita a su primer oficial, quien era su mejor amiga y compañera de estudios en la Universidad Vadir, donde se especializaba en estudios marítimos. Sí, capitán. Regresa de Vadir ahora. A la orden del primer oficial, la nave de transporte clase Hércules entró en el hiperespacio y regresó a Vadir. Unas horas después, el buque de transporte clase Hércules atracó en el puerto 1. Un carguero junto a él descargaba su carga, y Eumen hacía inventario. Al ver a Visalista desembarcar para regresar a casa, Eumen fue a recibirlo. El hermano mayor se ha encargado de todo esto. Hay exactamente 30 robots. Los he pagado por adelantado. Puedes dármelos a mí y al hermano mayor cuando ganes dinero. Omen cuida con esmero a sus hermanos menores. Está bien, cuando te casos, te ayudaré a conseguir algunos créditos para la hermana Xiali, y ya que estoy en ello, encontraré una pareja adecuada para el jefe Kurt, le dijo Visa a Eumen con una sonrisa. Soy tranquilo, pero ayudar a nuestro hermano mayor a encontrar pareja es una prioridad. Deberían salir a conocer más mundo. Estoy demasiado ocupado para buscar a alguien yo mismo, así que tendré que depender de ustedes, hermanos menores. Eumen siempre se había preocupado por la soltería de Kurt, pero estaba demasiado ocupado para hacerlo él mismo, así que solo podía pedirle ayuda a estas personas de confianza. Recibido. Visa se puso firme y saludó, indicando que definitivamente cumpliría la misión.
Mientras tanto, los trabajadores del transporte cargaban 30 robots nuevos en el barco y, al mismo tiempo, los demás miembros de la tripulación también compraban artículos de lujo en Badir según su lista de compras. En este momento, Kurt está en Mandalor con su primo, completando las reformas de semimilitarización de Mandalor, y está visitando los cruceros Mandalor recién construidos en el astillero de Mandalor. ¿Es esta la nueva nave de guerra capital que construye para los mandalorianos según tus últimos planos? Preguntó Kurt al diseñador que estaba a su lado. Con Shatin allí, todos estaban aterrorizados. Después de todo, esto era algo que Kurt había ordenado construir en secreto, y el objetivo principal era ocultárselo a la duquesa Shatin. Así es, pero también podríamos quitarle las armas y usarlas como nave de transporte. ¿Ya teníamos esa idea? El diseñador cambió rápidamente su tono. Kurt se rió cuando vio esto. Parecía que su primo realmente había asustado a todos. No pasa nada. ¿Pensabas que podrías ocultarme una operación tan grande? Claro que ya lo sabía. Solo dímelo. También quiero saber qué tan potente es el poder de combate de nuestra nave principal mandaloriana para proteger a nuestro pueblo mandaloriano. Al escuchar las palabras de Satine, los diseñadores que estaban cerca dieron un suspiro de alivio, siempre y cuando no los culparan en absoluto. Luego comenzó a presentarles las naves de guerra mandalorianas a todos, y les mostraron a Satine y Kurt su última caza estelar, el Fan Fighter. El avión de combate Fan es rápido y muy maniobrable, diseñado específicamente para el combate. Su estrecho perfil de ataque y sus alas giratorias, que controlan el empuje vectorial, le otorgan una agilidad inigualable, afirmó el diseñador al describir las características del avión de combate Fan. Dado esto, ¿qué hay de la producción? ¿Es posible formar un ejército en poco tiempo? Preguntó Shatin sobre el problema de producción más básica. Claro que no hay problema, Su Alteza. Si varios astilleros en Mandalorian comienzan a operar simultáneamente, la capacidad de producción podría alcanzar cientos de naves al mes. Solo podemos producir un máximo de 4 cruceros al año en Mandalorian, sin contar la capacidad de producción de otros planetas. Kurt pensó que las cifras de producción eran bastante buenas, considerando que Mandalorian no había construido ninguna nave grande en mucho tiempo, por lo que lograr este nivel de producción ya era un éxito. Entonces continúen siguiendo mis estándares anteriores y equipen cada nave con al menos 4 escuadrones de caza Fan. En el puerto espacial Badir I, Visalista y su tripulación habían completado el inventario después de varios días de preparación. Omen se despidió de Visa desde el puerto estelar y les dijo que la seguridad era la prioridad y que debían contactarlos si algo ocurría. Dentro del borde interior del cúmulo Apes, en la estrella Apes del sistema Apes, se encuentra la ciudad de Taachumedan, la capital de la Alianza Apes. En el palacio de Taachumedan, una hermosa mujer vestida con el atuendo real del pueblo Apan se encuentra con su madre. Madre, he completado la lista de lo que necesita el palacio, y los robots de alta gama que necesitamos se entregarán en unos días. Eso sería lo adecuado para nuestra situación actual. La hermosa mujer se arrodilló dentro del palacio para rendir homenaje a su madre e informarle de sus avances. La reina Nikrich se acercó levemente desde la plataforma alta, su mirada pasó por los dos herederos arrodillados en el suelo y aterrizó en su hija menor. Bien hecho, Cecilia. Tu hermana hizo lo mismo, pero no pareció hacerlo tan bien como tú. Nikrich entrecerró los ojos. Tachumei, que estaba arrodillada a su lado, levantó la cabeza y dijo: Madre. También me he puesto en contacto con los planetas de afuera para completar nuestra lista, y llegarán pronto. Nikrich miró a los dos hombres. Quizás podamos determinar quién será el primero en la sucesión al trono con un pequeño detalle. Lo seleccionaremos basándonos en su primer contacto diplomático con el mundo exterior. Sí, madre, lo entiendo. Cecilia ocultó la turbación en su corazón. Ansiaba poder desesperadamente, pero sabía que su madre y sus hermanas eran extremadamente astutas, y que todo lo que hacía debía mantenerse en secreto. Tachume también se acercó en señal de acuerdo, creyéndose más fuerte que su hermana, quien había elegido una de las organizaciones más poderosas de toda la galaxia para esta misión. De noche, Cecilia, la segunda hija de Nikrish y segunda en la línea de sucesión al trono, se encontraba en la terraza de su palacio, con vistas a la ciudad de Tachmedan. La ciudad estaba en orden, pero para Cecilia, este orden era como un grillete. Su belleza era la mejor de este planeta lleno de mujeres hermosas, y su propia hermana no era rival para ella.
Pero su madre siempre favoreció a su hermana mayor. En este planeta matrilineal, siempre fue inferior a su hermana, y siempre había conspiraciones y traiciones en el palacio. Solo pude llegar a donde estaba apoyándose en estas cosas paso a paso. Mi hermana siempre recibe las misiones más importantes, y esta vez por fin puedo luchar junto a ella. Murmuró Cecilia para sí misma, apretándose con fuerza contra la fría barandilla. Esta oportunidad era su oportunidad, y también la más importante. Ella necesita variables externas, y también ha percibido los cambios en el mundo exterior, lo cual es la mejor oportunidad para la alianza ARPS. Dentro de la alianza ARPS, ella era completamente impotente contra su madre y su hermana, pero durante una oportunidad de ver la red holográfica externa, vio al hombre del que se enamoraría de por vida, quien también sería su mejor herramienta, o mejor dicho, ella podría convertirse en su mejor herramienta. Kurt Vizra, un mandaloriano, puedo sentir que ellos, como yo, quieren escapar de su jaula y tener un lugar en esta galaxia. Por eso Besalista es la mejor persona disponible. Ella era la única oportunidad que tenía para contactar a Kurt Vizra, de lo contrario, se habría encontrado con una muerte misteriosa en el palacio. En cuanto vio a Kurt en la red holográfica, supo que era el indicado. No fue solo su impresionante apariencia, sino también su coraje y habilidades incomparables lo que él atrajo. El avión de clase Hércules, que transportaba carga, ha llegado al borde del brumoso cúmulo Apes. Visarilista estaba de pie junto a la ventana, con su casco de acero vesca reluciente, mientras el primer oficial inspeccionaba lo último del cargamento detrás de él. Sí, el lujo deslumbrante es suficiente. Los robots de lujo BD-3000 son suficientes. Tenemos suficientes armas. El primer oficial terminó de inspeccionar todo e informó al capitán Visa. Es realmente misterioso. Nunca he visto este lugar en un mapa estelar, y ni siquiera encuentro la manera de entrar, dijo Besa con curiosidad, mirando el paisaje brumoso que tenía delante. Quizás alguna carrera perdida. En ese momento llegaron noticias de la nave de la Alianza ARPS. Comerciantes de Mandalorian, por favor permítanos abordar e inspeccionar la nave. Un miembro de la tripulación llegó entonces a informar la noticia. ¿Les dejamos subir, capitán?, preguntó el primer oficial. Simplemente hágalo, dijo Visa, volviéndose hacia la esclusa de aire. Recuerde, estamos aquí para hacer negocios. Una vez que los dos barcos estuvieron conectados, los inspectores de la ARPS Alliance abordaron y comenzaron su inspección. El fiscal jefe, con una tableta de datos en la mano, se detuvo durante un largo rato en la armadura de Visa y de todos los demás. Por favor, quítese la mascarilla. Necesitamos verificar la apariencia del visitante. Todos se quitaron los cascos, dejando al descubierto sus verdaderos rostros. ¿Crees que los hombres y las mujeres son iguales?, preguntó de arrepentimiento. Visa se quedó atónito. ¿Por qué de repente le hacía esa pregunta? ¿Qué tiene esto que ver con la inspección?, preguntó Visa. No es nada, pero aún así quería saberlo. El fiscal jefe sonriendo amablemente. Al fin y al cabo, no sabía cómo era la situación afuera. El primer oficial salió y le respondió con calma. En Mandalorian, hombres y mujeres tienen el mismo honor, y sin importar la raza, todos somos iguales. Si quieres saberlo, es igualdad de género. Interesante, de verdad tratas a los hombres igual que a ti. Pero la mercancía está bien, puedes entrar ya, síguenos. El fiscal jefe no dejó de hablar. Los fiscales abandonaron entonces Hércules y regresaron a su propia nave, actuando como guías para ayudar a Besa y sus compañeros a entrar en la niebla. Pero no mucho después, una nave con la insignia de la Federación de Comercio salió del hiperespacio y llegó a la niebla fuera del cúmulo estelar. A bordo estaba nuestro viejo conocido, el general Dur. General, hemos llegado a la dirección ordenada, pero aún no ha llegado nadie, informó el comandante B1. ¿Están listos los robots especiales?, preguntó Dur. Los preparativos están completos. Todos los robots de lujo BD-3000 están equipados con capacidades de combate y asesinato, y están listos para atacar a nuestra orden en cualquier momento. Pueblo Apan, ustedes también estarán bajo el control de nuestra alianza comercial. Ya que han aislado su país del mundo, e incluso la princesa mayor ha dejado entrar lobos en la casa para que podamos tomar el poder, no nos culpen. Dur claramente había recibido órdenes del gobernador Gangre. ¿Pero quién dio la orden del gobernador Gangley?
Pero Durdal no sabía que esta misión lo traería de regreso con los mandalorianos, e incluso podría encontrarse con el propio Kurt. El general Dur también se reunió con el personal enviado por Taachume. Superpoderoso es la mejor opción para leer novelas taiwanesas. Bienvenido, general Dur de la Federación de Comercio. Me envía a la princesa Taachume para cooperar con usted y discutir cómo ayudar a la princesa Taachume a ascender al trono. El compañero enviado por Taachume expuso su propósito de forma simple y clara. Por supuesto, señor Sirius, nuestra Federación de Comercio se atiene estrictamente a las reglas, y verá nuestra fuerza. Estos 500 robots son una muestra de la sinceridad de nuestra Federación de Comercio. Los arpanianos desconocían por completo las verdaderas intenciones de Dur, e incluso creían que estos tipos les ayudaban gratis. Todo esto ya había sido tasado por la Federación de Comercio, y ese precio era para todo el cúmulo Arpan. Mientras tanto, en el puerto espacial de Taj Medan, los hombres de Apan, vestidos con sencillas túnicas azules grisáceas, trabajaban por todo el espacio. Sus ojos reflejaban su misión, toda su antigua brillantez había desaparecido, mientras vivían como esclavos. ¿Qué hijo? Besa miró a los hombres apanes que vivían como esclavos. Los hombres son ciudadanos de segunda clase, o incluso de la clase más baja, en nuestra sociedad. Nacieron para esto, y no tienen nada que ver con la belleza, dijo una hermosa joven que supervisaba la obra. Esto es realmente extraño, el primer oficial que estaba a su lado nunca había visto una escena así y tartamudeó un poco. Quizás esta sea su estructura social. Visa recordó que todas las personas que había examinado antes eran mujeres. Los sirvientes del palacio están inspeccionando todos los robots, pero la comunicación es muy difícil porque la mayoría de los apanos no hablan el idioma universal. Afortunadamente, la persona enviada por Estitia había vivido en el extranjero y era un súbdito leal de Estitia, plenamente consciente de los asuntos relacionados con Estitia. Distinguidos invitados de Mandalorian, por favor, acompáñenme, Capitán Besa. Nuestra princesa Secia necesita pagarles. El traductor llamó a Besa. ¿Se va, capitán? Preguntó preocupado el primer oficial. Visa asentada. No hay problema. Hay que ser audaz y cuidadoso para hacer negocios. El primer oficial hizo un gesto, señalando el comunicador que llevaba en el brazo, diciéndole a Visa que avisara si ocurría algo y que estarían allí en cualquier momento. Luego viajaron al palacio en un dirigible muy lujoso. Justo cuando Visa partía hacia el palacio, una nave de la Federación de Comercio apareció en el cielo. Aquí está. Exclamó el primer oficial sorprendido al ver la nave de la Federación de Comercio. Al fin y al cabo, nada bueno venía de la Federación de Comercio, y el entorno del anillo exterior era inseparable de su relación. Con la enorme nave de guerra anclada en el puerto espacial, los miembros restantes de la tripulación estaban en alerta máxima, dada la relación menos que ideal entre la Federación de Comercio y los mandalorianos en el anillo exterior. En la nave de guerra, Baril también vio la nave de transporte clase Hércules atracada en el puerto espacial. ¿Es esta una nave de transporte Hércules fabricada por los mandalorianos? Preguntó Dur, desconcertado al ver que la nave también estaba atracada allí. Señor, sí, es el Hércules fabricado por los mandalorianos. Quizás estén aquí en Apan para comerciar, igual que nosotros, dijo B1 desde un lado. Maldita mar, están por todas partes. Parece que esta vez debemos ser más discretos, maldijo Dur. Está bien, distinguidos invitados de la Alianza Comercial. Simplemente fueron invitados por la segunda princesa para comerciar. Su estatus es completamente diferente al de ustedes. Después de todo, el estatus de la segunda princesa es completamente diferente al de nuestra primera princesa. Ella nunca tendría la oportunidad de competir en el mismo escenario que la primera princesa, dijeron los apanes que vinieron con la Alianza Comercial. Eso espero. Espero que la princesa mayor pueda manejar esto bien. Dur suspiró. Después de todo, parece que la marioneta que eligieron esta vez es bastante poderosa. Sin embargo, no será nada comparado con el ejército celestial de la Federación de Comercio. Ahora mismo, primero necesito entrar en el interior. Para entonces, Visa había llegado a la puerta del palacio, donde lo estaba esperando la princesa Sesia. Visa, al bajar del coche, vio a su misteriosa compradora, Cecilia. Hola, princesa Secia, soy la capitana Visa Lista del Veronia. Es un placer servirle. Visa se arrodilló frente a Secia. Rápido, por favor, ayuden a la capitana Visa a ponerse de pie.
Necesito su ayuda esta vez. Por favor, permítanos hablar en privado. Cecilia rápidamente ayudó a Visa a ponerse de pie y la condujo a sus aposentos. Cuando Visa vio esta escena, supo que estaba en serios problemas y que definitivamente se había involucrado en algo grave. Dado el duro sistema social, estaba seguro de haber caído en una trampa. Luego los dos entraron en el dormitorio de Estitia y se sentaron uno frente al otro. El dinero está en tu cuenta, pero necesitamos tu ayuda con el resto. En la Alianza de las Arpas, todo se basa en asesinatos y luchas de poder, así que esto no es un simple trato, sino también un enfrentamiento entre mi hermana y yo. Solo el vencedor podrá convertirse en el rey de las arpas. Cecilia fue directa al grano, sin ocultar nada. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo? Solo somos socios comerciales, dijo Visa con frialdad. Después de todo, era un problema enorme, y su pequeña tripulación estaba lejos de ser capaz de derrocar un régimen. Si solo se tratara de dinero, podría tener una riqueza infinita si alcanzara el poder. Además, quiero cambiar el estado actual de Apan y establecer conexiones con el mundo exterior. Apan ya está muy atrasado respecto al resto de la galaxia. Mi madre y mi hermana solo quieren continuar con sus políticas aislacionistas. Necesito la ayuda de fuerzas externas. ¿Puedo hablar con Lord Kurt? Cecilia le suplicó a Besa. Visa no esperaba que lo contactaran para encontrar al jefe Kurt, y que él fuera solo una herramienta de comunicación. Si lo logramos, estoy dispuesta a darlo todo por Mandalor y Lord Kurt. Cecilia agarró el brazo de Besa y siguió suplicando. Visaya miró a Cecilia, una princesa, que le suplicaba con voz humilde, y sintió una mezcla de emociones. Ella instintivamente quiso negarse. Involucrarse en un golpe palaciego de tal calibre era un gran tabú para los comerciantes interestelares, con riesgos extremadamente altos y retornos inciertos. Pero las últimas palabras de Cecilia, estoy dispuesta a darlo todo al mandaloriano, a Lord Kurt, golpearon su corazón como un pesado martillo. No se trata de un simple intercambio de beneficios. La princesa tenía ambiciones mucho más grandes y su objetivo no era otro que su líder, Kurt Vizra. La expresión de Visa se volvió seria y retiró el brazo con suavidad pero con firmeza. Princesa Cecilia, ¿sabes lo que dices? Una promesa de entregarlo todo no se puede hacer a la ligera. ¿Y por qué estás tan obsesionada con el duque Kurt? Besa miró fijamente a Cecilia, intentando descifrar las verdaderas intenciones que se ocultaban en sus hermosos ojos. Cecilia respiró profundamente, sabiendo que era un momento crucial y que tenía que demostrar suficiente sinceridad y valor. Caminó hacia un armario profusamente decorado y sacó un proyector holográfico portátil. Mire esto, Capitán Visa. El proyector se encendió y comenzó a reproducirse un clip de noticias editadas y metraje de combate. El discurso de Kurt en mandaloriano, informes de él liderando a los mandalorianos en su lucha por sus derechos en los anillos exteriores e incluso algunas tomas borrosas, obviamente espontáneas, de Kurt. Los apanes no estamos completamente aislados del mundo. Tenemos nuestras propias formas de obtener información del exterior. La voz de Cecilia transmitía una adoración casi fanática. Llevo mucho tiempo observándolo, Capitán Besa, Lord Kurt Vizra. Está liderando a Mandalor para que se levante de las ruinas. Se atreve a enfrentarse a gigantes como la Federación de Comercio. Está construyendo un nuevo y poderoso Mandalor, justo lo que Apan necesita. Llevamos demasiado tiempo aferrados a nuestras costumbres. Mi madre y mi hermana solo quieren mantener este supuesto orden corrupto, basado en la esclavitud masculina. Señaló la ciudad que se extendía por la ventana. Mírala. Parece ordenada, pero en realidad está muerta. Necesitamos un cambio. Necesitamos una fuerza externa poderosa para romper este estancamiento. Y yo, Cecilia, estoy dispuesta a convertirme en agente del Mandaloriano en Apan, dedicando los recursos, la ubicación estratégica e incluso, a mí misma del cúmulo Apan a la causa de Lord Kurt. Esto no es solo por el trono, sino por el futuro de Apan, y por mi propio corazón. Un rubor se apoderó de su rostro al terminar de hablar. Besa guardó silencio. Comprendió que no se trataba solo de una lucha de poder, sino de la apuesta arriesgada de una princesa que intentaba aferrarse a un salvavidas externo. También estaba entrelazado con la proyección de emociones personales. Los riesgos eran enormes, pero las recompensas potenciales eran igualmente asombrosas. Generar un cambio en un cúmulo estelar cerrado y someterlo a la esfera de influencia mandaloriana era algo que sin duda interesaría al anciano Kurt.
Necesito contactar con mi nave, dijo Visa finalmente en voz baja. Este asunto excede por completa la autoridad y la capacidad de un capitán como yo. Debo informar al duque Kurt. Una luz brillante brilló en los ojos de Cecilia. ¿De acuerdo? Muchas gracias, capitán Visa. No lo simplifiques demasiado. Es solo una oportunidad para contactar al duque Kurt. Que tenga éxito o no dependa completamente de ti. Cecilia llegó a Besa de regreso al puerto espacial. Visa vio una escena que no quería ver en absoluto. Las naves de la Federación de Comercio. Cuando Cecilia vio el enorme barco, supo que era el ayudante que su buena hermana había encontrado, sin duda por el bien del trono. Pero por un momento pareció ingenua. Era la Federación de Comercio, que era despiadada, ¿y acaso no había leído sus informes? Visa se puso inmediatamente en contacto con el primer oficial y otros que todavía estaban a bordo del Veronia. Primer oficial, la situación ha cambiado. Estamos en graves problemas, dijo Visa sucintamente. Escuche, contacte inmediatamente con el duque Kurt directamente a través de mi línea autorizada e informe la situación. La reaparición del cúmulo Uban perdido, el golpe de estado en el palacio, la princesa Cecilia buscando la protección del Mandaloriano y jurando lealtad, y la princesa mayor cooperando con la Federación de Comercio, posiblemente trayendo una gran cantidad de robots de combate, que es su táctica habitual. Aunque el primer oficial al otro lado del comunicador vio la nave de la Federación de Comercio, no esperaba que algo tan grande sucediera en el palacio después de que su jefe había estado allí por un corto tiempo. Mantengan el más alto nivel de vigilancia, dijo el primer oficial a todos a bordo. Después de terminar la comunicación, Visa miró a Cecilia. Ahora, te llevaré a contactar al duque Kurt. Espera, ¿cómo sabes que un mandaloriano común y corriente como yo puedes contactar al duque? De repente Visa se dio cuenta de que algo andaba mal. Cecilia se quedó desconcertada pero aún así habló. He estado investigando a Lord Kurt todo este tiempo, y no te elegí al azar. Seleccioné cuidadosamente la información de los agentes de inteligencia. Estitia habló de esto con un toque de orgullo. Mientras Visa y Cecilia tenían sus conversaciones privadas, otra reunión se llevaba a cabo en el palacio de Taachume. El cuerpo regordete del general Durd estaba sentado en la silla reforzada especialmente preparada, donde Taachume, una mujer igualmente hermosa pero cuyas cejas tenían un dejo de arrogancia e impaciencia, lo entretenía cálidamente. General Durd, usted y el regalo que trajo son una verdadera salvación. Con la ayuda de la Federación de Comercio, esa zorra de Cecilia no es rival para mí. Dijo Taachume con suficiencia. Su Alteza, nuestra Federación de Comercio siempre ha estado dispuesta a ayudar a nuestros amigos. Como prometió, una vez que ascienda al trono, Taachume le aseguró rápidamente. Por supuesto. Por supuesto. En cuanto me convierta en reina, todo Enapan estará abierto a la Federación de Comercio. En ese caso, Su Alteza, creo que deberíamos planificar con antelación. Siempre hay algo que hacer si esperamos demasiado. ¿Por qué no ponemos en marcha nuestro plan mañana, antes de que la segunda princesa comprenda la situación? Sugirió Durd. Taachume dudó. Mañana. Es la preparación demasiado apresurada. La velocidad es esencial, la interrumpió Durd. Transporta los robots a la zona central del palacio, captura a la princesa Cecilia directamente, y luego nuestras naves viajarán de inmediato desde otros sistemas estelares para ayudarte a obtener el trono. Impresionado por la confianza de Durd y la rápida victoria que describió, Taachume apretó los dientes. Bien. Haré lo que dice el general. Mañana actuaremos. Un sirviente de afuera escuchó todo y de inmediato se lo comunicó a la segunda princesa, pero otro sirviente lo descubrió y lo gritó. La princesa mayor oyó el grito del sirviente, salió y ordenó que mataran al sirviente que escuchaba a escondidas. Reemplacen todas las alfombras aquí por unas nuevas. Están demasiado sucias, ordenó con calma la princesa mayor. Durd admiraba a esta mujer despiadada, pero la Federación de Comercio no necesitaba una mujer tan fuerte. En el astillero mandaloriano, tras completar una prueba de simulación con fuego real del nuevo caza FAM, Cod saltó de la cabina y expresó su satisfacción a los diseñadores. Justo entonces, su comunicador personal vibró. Se trataba de una comunicación cifrada retransmitida desde el Eurogate y originada en el Veronia. Kurt caminó hacia un lugar tranquilo, conectó la comunicación y el rostro ansioso de Visa apareció en la proyección holográfica. Jefe Kurt. Emergencia. Este intercambio parece haber llevado a algo importante.
Mientras escuchaba el informe de Besa, Kurt frunció el ceño. ¿El cúmulo Arpan? ¿Una sociedad matriarcal cerrada? ¿Una princesa compitiendo por el trono? ¿Una federación comercial? ¿Y qué hay de la segunda princesa, Cecilia, que les juró lealtad específicamente? La información era extensa, pero Kurt rápidamente captó el punto clave. Un cúmulo estelar potencial y estratégicamente importante podría estar dirigiéndose hacia Mandalorian, y la Federación de Comercio se estaba preparando para intervenir. ¿Estás a salvo ahora? Preguntó Kurt primero, ya que esa era su principal preocupación. La princesa está en el barco. Después de todo, parece que algo salió mal. Aquí estamos a salvo, dijo Visa, explicando la situación. Kurt reflexionó en un momento. El cúmulo Arpan se encontraba en el límite interior del sistema planetario, una posición única. Si lograba controlarse, sería de gran importancia para la estrategia de los mandalorianos en los anillos exterior e interior. La rendición de Cecilia era una excelente oportunidad, pero intervenir precipitadamente en los asuntos internos de otro país, especialmente en el ámbito militar, era igualmente arriesgado. Sin embargo, Arpan no se había unido a la República. Deja que la princesa me lo diga. Quiero saber qué piensa. 1. En ese momento, la princesa Cecilia fue convocada por Besa para enfrentar a Kurt. Cecilia se sonrojó en el momento en que vio a Kurt. Después de todo, la gente de Apan tenía estándares estéticos extremadamente altos, y se enamoró de la apariencia de Kurt a primera vista cuando estaban en la red holográfica. Su discurso posterior y su visión del futuro me cautivaron. Mientras Cecilia contemplaba el rostro nítidamente definido de Kurt Vizra en la proyección holográfica, su corazón latía con fuerza. Respiró hondo, obligándose a calmarse. Esta era la oportunidad que había estado esperando, un asunto de gran importancia para toda la nación. Duque Kurt, la voz de Cecilia tembló levemente. Soy Cecilia, la segunda princesa de la Alianza Arpes. Me permito contactarlo de esta manera porque Arpan se encuentra en una encrucijada en su destino, y creo firmemente que Mandalor y usted son nuestra única esperanza. Kurt examinó tranquilamente a la hermosa princesa alienígena, su mirada aparentemente penetrando la proyección holográfica y llegando directamente a su corazón. Princesa Cecilia, Besa ha dado un breve inquieme. Dígame, ¿por qué eligió a Mandaloriano? ¿Por qué crees que me interesaría el interior de un cúmulo estelar cerrado? ¿O estás tan seguro de que te ayudaría? Por intereses y también por principios, respondió Cecilia sin dudarlo. Aunque el cúmulo Arpan está cerrado, posee una ubicación estratégica única y recursos sin explotar. Mi madre y mi hermana solo quieren mantener el statu quo, tratar a los hombres como sirvientes y al país como propiedad privada. Se niegan a progresar junto con la Vía Láctea. Esto no solo es una tragedia para Arpan, sino también un desperdicio de recursos. Ella dio un paso adelante y la imagen se hizo más clara. Te he estudiado, Lord Kurt. Lo que tú y el Mandaloriano perseguís no es solo poderío militar, sino un orden que permita a personas de diferentes razas y géneros coexistir en gloria. Esto coincide con mi deseo de romper las cadenas de las anticuadas costumbres de Arpan. La Federación de Comercio solo puede infligir a mi hermana más opresión y explotación, mientras que el Mandaloriano y vosotros podéis lograr un cambio real. Un destello de idealismo brilló en los ojos de Cecilia. Cote ascendiendo. Tenía razón. Había intentado comprenderse a sí misma, pero no lo suficiente. Aún no comprendía sus aspectos más profundos. Sin embargo, esto bastó para demostrar que la princesa Skythia era una mujer inteligente. No era traición, sino simplemente elegir un mejor camino. Ella dio un paso adelante, su mirada intensa. Para compromisos específicos, puedo firmar un pacto formal. El cúmulo Arpan se unirá a la Alianza del Anillo Exterior, liderada por los Mandalorianos, abriendo todos los puertos espaciales y rutas comerciales, compartiendo nuestra biotecnología única y datos de navegación hiperespacial, y disponiendo de una ruta segura a través de esa niebla desconocida para el mundo exterior. Nuestras fuerzas armadas estarán sujetas a la integración y el mando de los Mandalorianos. En cuanto a mí, un rubor volvió a aparecer en su rostro, pero su tono era firme. Estoy dispuesta a ser el vínculo entre los Mandalorianos y los Apanos, ya sea como aliada o como compañera de matrimonio. La voz de Cecilia se fue apagando al hablar. Todos quedaron atónitos ante estas palabras. Era más que una simple charla de cooperación. Equivalía a entregar el control de sí mismo y de su país a Kurt. Kurt guardó silencio.
Esto era, sin duda, algo muy positivo para el mandaloriano Ivadir, pero el momento era un tanto inoportuno. Eran 25 Bai, y la ola de separatismo estaba a punto de arrasar toda la galaxia. Hacer algo así delante de las narices de la República era bastante peligroso. Pero la oferta era demasiado tentadora. Implicaba la lealtad compartida de múltiples sistemas estelares y la lealtad de una futura reina de un gobierno. Si ese es realmente el caso, Princesa Secia, Mandalor será tu apoyo más importante y te ayudará a ascender al poder. Pero no te arrepientas cuando todo termine. Kurt finalmente tomó su decisión. Ya era un milagro que pudiera resistirse tanto tiempo. Hacía tiempo que quería acceder. En cuanto a la alianza matrimonial, lo siento, pero si realmente te preocupas por la gente de Apan, entonces demuestra tus habilidades y déjame ver tus capacidades antes de discutir las alianzas matrimoniales. Secia dio una sonrisa amarga. Lo entiendo, pero es una gran apuesta para mí. Apostar a que eres un líder que vale la pena seguir, apostar a que las ideas de Mandalor pueden traer nueva vida a Apan. Mientras hablaba, su mirada se agudizó. He recibido información de que mi hermana y la Federación de Comercio planean un golpe de estado mañana para tomar el control del palacio. No me queda tiempo. Mañana. Kurt frunció el ceño. Era algo de lo que no sabía nada, y no había tropas de Vadir cerca que pudieran movilizarse. Sí, mañana. Hablaron de algunas cosas, que mis hombres oyeron, pero él difundió el mensaje antes de morir. Las noches en Taachumeran no son tan pacíficas como parecen. En lo profundo del palacio, tras enterarse de que un sirviente había espiado y podría filtrar información, la princesa Taachume se encargó rápidamente del filtrador, pero su inquietud persistía. Sabía que su hermana Cecilia no era de las que se quedaban tranquilas, y que las cosas se complicarían en cuanto se diera cuenta. General Dur. Volvió a contactar al comandante de la Federación de Comercio con voz urgente. Quizás nos hayan descubierto. Debemos encargarnos de Cecilia de inmediato. Durt frunció el ceño al otro lado de la línea de comunicación, pero el plan necesitaba avanzar. Entendido, Su Alteza. Enviaré de inmediato un equipo de robots de lujo BD-3000 para localizar y eliminar a la segunda princesa. Por favor, proporcione su ubicación exacta y asegúrese de que los guardias del palacio no interfieran en nuestra operación. Podría estar en su habitación o en el puerto espacial. Taachume tampoco sabía dónde estaba su hermana. ¿Puerto espacial? Un destello de preocupación brilló en los ojos de Gur. Parece que los mandalorianos están destinados a ser nuestro obstáculo. Tenga la seguridad, Su Alteza, de que ni el palacio ni el puerto espacial permanecerán después de esta noche. Durd habló con gran convicción, pero todavía dudaba sobre si liderar a sus hombres para matar a los mandalorianos en la nave de transporte clase Hércules, ya que cuanto más tiempo se quedarán, más probable era que algo saliera mal. 5812, envía un escuadrón de soldados a la nave mandaloriana y bloquéala. No dejes que escapen. Además, que nuestros robots en el palacio se pongan en movimiento para encontrar a la segunda princesa y matarla. Durd también formuló su propia opinión. En cualquier caso, no podía entregar todo el cúmulo estelar por culpa de unos pocos mandalorianos. Si el gobernador Ganglei hubiera sabido esto, lo habrían enviado a trabajar a las minas del lugar y tal vez nunca hubiera podido recuperar su fortuna. Inmediatamente, un grupo de B-1 comenzó a desembarcar del barco de Durd y se dirigió a Veronia. Los Arpans que los rodeaban actuaron como si no hubieran visto la escena y continuaron con su trabajo. ¿Te preguntas por qué trabajaban de noche? Obviamente, era trabajo por turnos. En ese momento, Kurt y la gente a bordo seguían discutiendo cómo proceder, pero finalmente decidieron. No deberíamos quedarnos allí más tiempo. No sabemos quién en la Federación de Comercio lidera esta operación, pero sea quien sea, no los dejarán regresar con vida. Así que debemos llevar a la princesa Er ante Vadir ahora, y cuando regresemos, lucharemos en nombre de la princesa Er. Kurt les dijo que se fue de inmediato, ya que quedarse más tiempo equivaldría a esperar la muerte. Sin embargo, en ese momento el radar mostró que se acercaban varios robots. Los robots están aquí. Arranquen la nave ahora mismo. Gritó Visa en cuanto los vio. No dejen que bloqueen la nave, o no podremos escapar. Toc, toc, toc. ¿Hay alguien en casa? Por favor, abre la puerta. La adorable voz de B1 llegó desde afuera de la escotilla. Vamos a encargarnos de ellos.
Varios tripulantes, todos con sus propias armaduras, abrieron la compuerta y dispararon sus blasters Wester 35 directamente a las cabezas de los B-1. Oigan. Bloqueen su nave ahora mismo. Gritó uno de los B-1 hacia el panel de control.